días. Muchas gracias, hermano Ronald, por la oración, por la presentación y un saludo a todos ustedes, apreciados estudiantes, ya en nuestro séptimo, digamos, módulo o séptimo encuentro de este módulo de los evangelios sinópticos y la cuestión sinóptica. Y ya la tercera vez que tengo el agrado de estar con ustedes. Entonces, pues volviendo un poco a dónde nos encontramos, eh, ustedes han leído con ánimo de estudio y de profundización el Evangelio de Mateo, y pues aquí en la clase eh, profundizo sobre algunos conceptos o sobre algunos puntos importantes que encontramos en este Evangelio para que lo vayamos leyendo. Ya está muy claro que el Evangelio de Mateo, pues tiene toda una disposición a través de discursos y a través de episodios narrativos. Entonces, bueno, para hoy está previsto que veamos ya la continuación de estos episodios narrativos que tenemos a continuación, y que, pues, bueno, narrativos y discursos. Entonces, para hoy vamos a, si hoy es el séptimo día, entonces vamos a tener todo lo que antecede un poco al, al discurso de parábolas que es tan importante para para nuestro estudio. Bueno, entonces vamos a, un segundo, por favor. Aquí, ¿qué me pasa? Un segundo, por favor, que el texto que iba a usar no lo tengo aquí. Disculpen, por favor, pero hasta en las mejores familias pasa. Me confundí por la pasta, que es un texto bíblico que nosotros tenemos. Estaba usando acá, tenemos aquí la Biblia edición conmemorativa de los 20 años, donde no está por episodios, pero me sirve. Es esta que de pronto ustedes conocen por allí. Creo que se editó aquí en Colombia, pero pues necesitamos un texto donde tengamos el mensaje de corrido. Bueno, entonces estos son los temas que aparecen inmediatamente antes del discurso parabólico. El discurso parabólico es típico también del Evangelio de Mateo. En otros evangelios, nosotros tenemos que hay parábolas, pero van mezclándose casi siempre con las narraciones. Bueno, pues ahora en medio de después de haber visto eh, la parte narrativa que seguía después del discurso de la montaña, vamos viendo que aquí el Evangelio de Mateo aparece con una serie de mensajes muy importantes que enfatizan lo que Mateo quiere decir. Hasta el momento veíamos cómo estaba el envío de los discípulos, y me parece que con esa parte terminábamos la clase anterior.
cómo Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos y pues a través de ella veíamos cómo Jesús responde a la compasión que siente por las personas. Jesús llega a un lugar, ve la multitud, siente compasión y proclama sus discursos o realiza sus intervenciones. Nos ubicamos ahora en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Estamos un poquito antes de la mitad del Evangelio, donde es evidente, y los invito a que vean allí en el capítulo 11, versículo 1, que el Evangelio de Mateo marca claramente el final del discurso. Hay algunas Biblias que agrupan los discursos, algunas ediciones. Pero si no tenemos ese marcador en las ediciones de la Biblia que tengamos, lo podemos identificar por las palabras del narrador. ¿Qué dice? Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, es decir, termina la sección de discursiva y comienza otra sección narrativa. Dice, se fue a enseñar y a anunciar las buenas noticias a otros pueblos. Entonces aquí viene una cuestión. Inmediatamente es la cuestión de Juan Bautista. ¿Qué pasa con Juan Bautista? ¿Quién es Juan Bautista? Acordémonos que Juan Bautista era una personalidad muy importante en el mundo judío. Cuando ustedes estudiaron el Evangelio de Marcos, si lo han leído, el Evangelio de Marcos comienza mencionando a Juan Bautista. Los primeros episodios de los Evangelios es el bautismo de Jesús por Juan Bautista. Presenta siempre esta figura, pero aquí, además de presentar el Evangelio de Juan Bautista, Mateo nos hace una reflexión sobre qué significa Juan Bautista. Si nosotros creyéramos en Jesús, no creyéramos en Jesús, sino en Juan Bautista, yo creo, nos seguiríamos llamando cristianos, pero no diríamos Jesucristo, tal vez, sino Juan Cristo. Entonces, por allá, en la segunda mitad del siglo I, la polémica estaba encendida. ¿Quién era Juan Bautista? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Cristo? ¿Era Jesús o era Juan Bautista? Y por eso, Mateo nos presenta cuál es la estrategia de Mateo para poner a Juan Bautista mirando hacia Jesús. Pues aquí lo vemos. Juan Bautista desde la cárcel que envía a hacerle unas preguntitas a Jesús. Miren, muy sencillo, ¿cierto? ¿Eres tú el que debía de venir, el Mesías que Dios prometió, o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús como maestro, pues no es directa, ¿cierto? Las preguntas normalmente no se responden de manera directa en pedagogía, en didáctica, sino que si se quiere hacer reflexionar al interlocutor, pues es mucho mejor. Y Jesús lo hace. Jesús no le dice, sí, yo soy. Jesús, ¿qué responde? Dice simplemente, vayan, cuéntenle a Juan lo que vean. Entonces, aquí vemos que que Juan va a recibir esa noticia de parte de Jesús. Vayan y cuenten lo que ven. Y un poco reflexiona casi a manera similar como se ve en otro contexto en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, este texto es presentado como el inicio de la predicación y de la vida de Jesús, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para... ¿sí? Y explica lo que hace. Acá no es en ese modo solemne que ocurre allí en Lucas en la sinagoga de Cafarnaúm, sino en el diálogo con los delegados de Juan Bautista. Vean lo que pasa. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres
reciben el favor de Dios. Entonces, es de esa manera que Jesús habla a dos públicos. Primero, a los discípulos de Juan Bautista. Esto queda claro. Cuando viene Juan Bautista, estas cosas que hace Jesús no suceden. Acompañan el ministerio, no de Juan Bautista, sino el ministerio de Jesús. Y ya con esa respuesta indirecta pero clara, los discípulos de Juan Bautista regresan. Ahora, cuando los discípulos de Juan Bautista regresan, entonces Jesús habla con sus discípulos y habla acerca de Juan. Ya no habla acerca de sí mismo para los discípulos de Juan Bautista, y ustedes ven allí a partir del versículo 7 del capítulo 11, sino que habla es para sus propios discípulos y para los judíos en general. ¿Quién es Juan Bautista? Y aquí pone, mire, en el capítulo 11, esa cita del profeta Malaquías que el Evangelio de Marcos había puesto en el capítulo 1. ¿Sí? Juan apareció en el desierto, como dijo el profeta Isaías, envió mi mensajero delante de ti, una voz que clama en el desierto. Ustedes, bueno, ya han estudiado allá, ¿se acuerdan? Que allí une las dos profecías, la de Malaquías y la de Isaías. Aquí solo hasta el capítulo 11, explicando quién es Juan Bautista, hace esta actualización eh, de la cita del Antiguo Testamento. Yo envío mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Vean qué bonito. Nuevamente, citas del Antiguo Testamento por doquier para enseñar, para ilustrar acerca de la persona de Jesús o de los demás protagonistas del Evangelio. En este caso, vea interesante cómo la cita del Antiguo Testamento no habla directamente de Jesús, sino que se emplea para para explicar qué es, en qué consiste, el, en qué consiste el ministerio de Juan Bautista. Bueno, entonces, aquí vemos cómo Jesús también, perdón, el Evangelio de Mateo usa, y eso lo encontramos también con gusto, cómo se usan retahílas, refranes, poesías, cánticos de la vida diaria para hablar de las cosas sagradas. Y aquí vemos un dicho, vea qué bonito aprenderse un dicho probablemente proclamado en arameo al final del siglo primero. Ni raja ni presta el hacha, podríamos decir. Aquí se dice, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Es la diferencia entre las dos predicaciones y las dos vidas de Juan Bautista y de Jesús. Juan Bautista dice, vino ahí, dicen que es un demonio porque ayuna, tiene una vida ascética, callada, sosegada, una fuerte predicación, y dicen que es un endemoniado. Viene Jesús, que está, que come, que bebe pues con todos, y dicen que es un borracho. Entonces, allí vemos cómo se diferencian esos dos tipos de personas. Es importante y nos ilustra y lean ese versículo 20 del capítulo 11, los invito a que lo vean allí, por favor, en su Biblia. Y vea, dice, Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Esto, otra vez,
no es un dato biográfico tomado de los periódicos de la época. Con este versículo, nosotros encontramos o se nos suscita en nosotros cierta animadversión hacia estas personas, porque dice, ¿cómo es posible que Jesús haciendo esto, realizando su ministerio, haciendo el bien, procurando el bienestar de todos, predicando la palabra de Dios, haciendo esto, no consiga que todos al ver crean en él? Entonces, Mateo ya plantea también una inquietud, una pregunta en nosotros quienes leemos. ¿Cómo así que no todos creen en Jesús? ¿Cómo así que no todos los que ven, aquí dice los milagros, sigue llevando la vida que llevan? Y aquí esta traducción dice, Jesús estaba muy disgustado. Con esto, no es que nos quieran mostrar que Jesús estaba disgustado solamente. Mateo nos quiere pasar ese disgusto a nosotros, al lector, pero es un disgusto contra el lector mismo y su comunidad. No es que entonces podríamos hacer una lectura literal y decir, bueno, pues entonces, hermanos, aquí hay que disgustarnos contra los que no sean como nosotros, contra los que no se conviertan viendo los milagros que Jesús sigue realizando en el mundo de hoy. No, es decir, oiga, acuérdense que quien lee el Evangelio ya estaba en camino de conversión. Quien lee el Evangelio ya se había acercado a la comunidad de creyentes de Jesús. Y el Evangelio sirve para profundizar y reflexionar sobre esta fe naciente de cada uno y de su comunidad. Entonces, quien opta por Jesús está llamado a optar radicalmente, a no tener dudas en su fe. Y por eso casi que a disgustarse consigo mismo si no consigue esa fe plena. Bueno, ya, ya aquí Jesús comienza a mostrar en esta predicación y en este paso, si vemos que aquí de todas maneras hay palabras de Jesús, pero están intermediadas por diversas intervenciones del narrador. Del versículo 25 al versículo 30, aquí vemos también unas palabras muy similares que se van a desarrollar en el versículo 18, en ese gran discurso allá sobre la iglesia. Aquí prepara un poco el desarrollo de eso que veíamos en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los limpios de corazón, etcétera. Y aquí, en vez de expresar eso a través de un dicho como una bienaventuranza, lo expresa a través de una oración. Vean esos versículos 25 al 30. ¿Qué tenemos allí? El, la exaltación eh, de la humildad, que es lo que en esta diapositiva aquí aparece como la sencillez, pero en forma de oración, ya no en forma de discurso, no en forma de narración, sino en forma de oración. ¿Qué dice Jesús? Jesús, Dios Padre, te alabo porque no has mostrado estas cosas a los sabios, sino dice a los pequeños, a los que tú has querido. Esto es una novedad absoluta en la época del siglo I. Las críticas terribles o fuertes que hace Jesús a los líderes de su época es precisamente por la soberbia de estos. Y la soberbia de estos, pues es que ellos no eran culpables de su soberbia, sino decían, bueno, yo he estudiado mucho, yo he escudriñado las escrituras, las he estudiado, las conozco. Eso provocaba en los fariseos y en los escribas una actitud de soberbia. La comunidad de Mateo era soberbia,
Había mucha soberbia en el cristianismo primitivo y por eso esta palabra. Si no hubiese habido soberbia en esa época, si no hubiese habido esa prepotencia, pues Mateo no hubiese necesitado poner aquí estas palabras de Jesús. Entonces, ahí está ese llamado a la humildad. Entonces, en ese llamado a la humildad viene ese llamado clásico, ¿cierto? Vengan a mí ustedes, angustiados, preocupados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí que les impongo una carga llevadera. Bueno, después de este llamado a la sencillez, con el que, repito, ¿dónde está este llamado a, a la vida cristiana? Después de ese discurso a los discípulos, después de ese envío a los discípulos. Ahora viene, ya deja un poco el narrador en manos de Jesús, algo, como un episodio que pareciera ser anecdótico. La discusión era ese grande enfrentamiento que existía igualmente en aquella época entre los cristianos provenientes del judaísmo y los judíos, porque los cristianos provenientes del judaísmo ya dejaban de practicar pues las costumbres judías. Y entonces aquí viene esa cuestión, ¿con cuál va a ser la realidad? La respuesta de Jesús ante el sábado. ¿Qué hacer ante el sábado? Y entonces por eso pone allí un episodio bíblico de lo que le pasó a David y sus compañeros, ¿cierto? Y cómo lo interpreta Jesús, que ellos toman el pan que era solo para los sacerdotes del templo. Pero vea, aquí Jesús en una escala de valores dice, ¿qué es lo más importante? ¿El culto o la persona? Y Jesús aquí, aunque o sea, uno se imagina aquí este episodio, la actitud de los fariseos rasgándose las vestiduras, ¿cierto? Cuando dice, cuando Jesús responde de esta manera y dice, no, es que a Dios lo que le importa es la persona. Lo decía ya Oseas en el Antiguo Testamento y lo retoma también el Nuevo. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y cómo dice esas palabras de Oseas Jesús aquí en Mateo? Dice, yo, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. La superioridad. Y con esa superioridad del Hijo del Hombre, Jesús deja marcado que con su autoridad, Él está es a favor de las personas. Y un privilegio, una opción preferencial por los más pequeños, los niños, los pobres, bueno, lo que ustedes han visto en las distintas alocuciones de Jesús. Esta partecita que podríamos titular todo esto acá desde el versículo capítulo 11 y 12, podemos llamarla el misterio del reino de los cielos, precisamente porque en ella Jesús demuestra que el reino de los cielos viene, se ha acercado. ¿Cómo lo percibimos? Los cojos ven, los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, lo que le manda decir a Juan Bautista, el reino de los cielos es para acoger a todos, pero también, como dice allí en los versículos que vimos al final, a mediados del capítulo 11, pues Jesús lanza unos ayes, una inconformidad ante la gente que no cree. Dice, ay de ustedes, ay de ti, devolviéndome un poquito, ay de ti Corotzaína, ay de ti Betsaida. ¿Cuáles eran esas ciudades? Las ciudades cerquita donde estaba Jesús,
ahí al lado de Cafarnaúm, al norte del lago de Galilea. No se trata de estar cerca de Jesús físicamente, geográficamente, es estar con Jesús de corazón. Y el misterio de del reino de los cielos en Mateo es superior a la ley. Ya veíamos hace 8 días, Jesús completa la ley. Tiene un modo mucho más riguroso, mucho mejor que el de los escribas y fariseos, ¿cierto? Para Jesús se completa la ley y lo veíamos en el discurso de la montaña, especialmente por allí, en el capítulo, al final del capítulo 5. Entonces, el reino de los cielos es superior a la interpretación de la ley. Los fariseos interpretaban que guardar el sábado era dejar morir al hambriento, ¿sí? Por eso aquí el episodio de los discípulos que arrancan las espigas en sábado. Y como que para que no se excuse Jesús, dijéramos como en una narración así como tan emocionante como es la del Evangelio, para que Jesús no se excuse, vea, los que arrancaron espigas fueron los discípulos, él mismo hace una acción sanadora el sábado. Capítulo 12, versículos 9 al 13. Ustedes allí ven cómo Jesús públicamente, eso que dice, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, o en traducciones así como en lenguaje actual, el Hijo del Hombre es el que manda a ver qué es lo que pasa el sábado. Dice, ahora entra a la sinagoga. En la sinagoga, ¿quiénes están? Las personas más religiosas, más cumplidoras, escribas, fariseos. Dice, y allí encuentra al hombre de la mano tullida. Interesante acá que en el versículo 10 ya los fariseos, dice el narrador, ojo, los fariseos ya estaban detrás de Jesús para ver cómo lo acusaban. Y entonces Jesús pues toma, vaya preparando las parábolas, toma un ejemplo de la vida cotidiana y dice, vea, ustedes que un sábado, ¿qué hacen? Si a usted un campesino se le, se le va una oveja, un buey entre un hueco, ¿no lo saca? Y entonces con esa argumentación, Jesús demuestra que el sábado no está sobre el bienestar del hombre, sino que el bienestar del hombre está por debajo del sábado. Es decir, el sábado al servicio del hombre. Y esto nos recuerda un poco el libro del Éxodo. ¿Por qué encontramos en el Pentateuco el mandamiento del sábado? Ustedes se acuerdan en el Éxodo, han leído bien, cómo el sábado significaba para los esclavos israelitas en Egipto un día de descanso. Hasta los esclavos tienen derecho a descansar el sábado. Entonces allí, al promulgarse la ley del sábado, ¿qué era lo que se quería? Un poco de justicia social, que el trabajador, incluso el esclavo, tenía derecho a ir a adorar a su Dios. Y eso fue lo que disgustó al faraón, los dejaba ir al comienzo a regañadientes. Y también ahí comenzó, se incrementó la hostilidad porque pues para el faraón, que eran unos señores adorando a Dios un sábado, pues señores que no estaban trabajando, estaban perdiendo platica, perdiendo fuerza, mano de obra. Pero allí vemos cómo la alabanza a Dios del sábado era la alabanza del trabajador que tenía un día para sí, un día para Dios. Y es lo que Jesús replantea en el Nuevo Testamento y que retoma magistralmente el Evangelio de Mateo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dios creó el sábado para beneficio de el, del ser humano. Incluso Génesis lo dice tan bonito cuando dice, el día séptimo Dios descansó. Si no, ya con eso, como transmitir esa situación. Bueno, sigue la actualización de textos del Antiguo Testamento. Y junto a ello, en el versículo 15, vemos cómo Jesús también
Ojo, es prudente. ¿Cómo entender? A veces decimos, Jesús dio su vida por nosotros. Jesús se entregó, Jesús nos salvó. Eso no implica que Jesús dijo, lo veíamos en el versículo, los versículos anteriores, que los fariseos en el versículo 9 y 10 del 12 estaban buscando, lo querían acusar. No fue que Jesús entonces se les entregó, fue, los buscó, oiga, venga, mátenme. No, vean, versículo 15. Al enterarse Jesús de lo que planeaban los fariseos, se fue de allí. Jesús es prudente, cuida su vida, pero actúa en coherencia con su condición de hijo, con su condición de hijo de Dios, de servidor del Padre. Entonces, él no va a dejar de predicar, no va a cambiar su opinión acerca de la ley, acerca del reino de los cielos, pero tampoco va allá a donde lo quieren matar. Bueno, y fíjense que allí Jesús, usando también un texto del Antiguo Testamento, se proclama, vea, si esto que estaba allí en el Antiguo Testamento por el profeta, dice, miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio, yo lo amo mucho, él me llena de alegría. ¿Sí? Estas palabras, etcétera, pues son como una proclamación de la dignidad de Jesús. ¿Quién es el que es Señor del sábado? ¿Quién es el que se atreve a dar una nueva propuesta de interpretación de la ley? Pues el elegido de Dios. Así, así se presenta, así se presenta Jesús. Por eso aquí las palabras que están en el bautismo de Jesús en Marcos y aquí en Mateo se cumplen acá, como dice, ¿de dónde la sacó? Capítulo 3, habíamos al final del capítulo 3, últimas palabras del capítulo 3, versículo 17. Una voz venía del cielo, dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y vean las del capítulo 12, versículo 18 al 21. Ya no son adaptadas al bautismo de Jesús, sino las interpretadas del profeta y aplicadas, según Mateo, por el mismo Jesús a sí mismo. Entonces, toda esta parte aquí, del capítulo 12 al capítulo 13, ya sobre todo, tenemos dichos y hechos de Jesús. La acusación, sigue la acusación a Jesús, ¿no? Bueno, sí, reconocemos, sí hace cosas buenas, pero es porque está amangualado, está eh, en conspiración con el príncipe de los demonios. Allí Jesús vuelve otra vez con argumentos a mostrar que no es así, que es imposible, ¿no? Una casa no pelea contra sí misma y entonces desvirtúa. Vean cómo Jesús siempre con argumentación, con lógica, desvirtúa las acusaciones de quienes se oponen a él, de quienes lo quieren perseguir y le quieren hacer la vida imposible y bueno, siempre sale Jesús con éxito de todas estas cosas. Uno pareciera entonces que a veces no se nota la relación entre un episodio y otro, entre un dicho y otro de Jesús. Para Mateo, la relación está en la predicación de Jesús y en el ir llevando pues ese mensaje. Dentro de estos dichos y hechos de Jesús tenemos pues casi que lo que podríamos decir que es por sus frutos los conoceréis, cuando Jesús dice, vea, a un árbol bueno lo conocen por sus frutos buenos y a un árbol malo lo conocen por por sus frutos malos. Allí está también, en ese mismo contexto, la respuesta a los fariseos que pedían una señal milagrosa.
Y Jesús, casi que recordando un poco las palabras del episodio de las tentaciones, dice que no es lícito pedirle pruebas a Dios. Dice, vea, no se les dará sino una prueba, la de Jonás. Y vea, ¿qué es la prueba de Jonás? Jesús, ¿de qué está hablando? Acuérdense que el Evangelio está escrito años después del paso de Jesús por este mundo. Y entonces él interpreta, vea, Mateo, interpreta el libro de Jonás, ¿cierto? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará dentro de la tierra también 3 días y 3 noches. De alguna manera, ¿cuál es la señal para el cristiano, para el creyente? La muerte y la resurrección del Señor. Mateo también dice, no les doy más señales. Ya ha dado muchas, eh, pero aquí dice que, bueno, que les va a dar una solamente. Digo, ha dado muchas, ¿no? La Virgen está encinta, etcétera. Todas las citas del Antiguo Testamento son señales de que Jesús sí es el enviado, como, como la inquietud de Juan Bautista, de que él sí era el que tenía que venir y no había que esperar a otro. Y vean la diferencia. A los discípulos de Juan Bautista, a los enviados, Jesús les responde, les dice, vayan, digan esto. A los fariseos y a los escribas, maestros de la ley, es un poquito más duro, más seco. Vea, no se les dará otra señal, sino la señal de Jonás. Y es duro, aquí ya comienza en este contexto donde el judaísmo parece que es lo único que importa, a decir cosas escandalosas, como aquella, la reina del sur, una extranjera, ¿sí? En versículo 42 del 12, se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde lejos a escuchar a Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Eh, un episodio siguiente es el vea, la necesidad de la constancia, ¿no? Cuando dice que el espíritu inmundo que sale y que se da una vuelta y que si la casa está desocupada después, pues él vuelve. La conversión a Jesús es un trabajo permanente. No se puede, es un llamado a estos cristianos del primer siglo que perseveren, que si, que si se devuelven un poquito en su perseverar, en su vida como creyentes, pues pueden llegar a tener problemas, dice. Entonces, pobre esa persona, termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo, porque dice, el espíritu inmundo va y busca más aliados. Termina acá un poco este episodio narrativo con la cuestión de la madre y los hermanos de Jesús. Muy bonito, ahí en medio de esta muchedumbre, tu madre, tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y aquí esa palabra dura. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué es lo que cuenta para Jesús? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí lo que dijimos, los ayes de Jesús. Bueno, ustedes leyeron, versículo 11:42. Y ustedes de Cafarnaún creen que ya están en el cielo. Déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. O sea, lo que la familia de los cercanos a Jesús, repito, no son aquellos cercanos a Jesús desde el punto de vista físico, geográfico, eh, étnico, familiar, tu madre y tus hermanos. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? No está buscando paisanos, no está buscando conocidos, está buscando que cada uno puede ser cercano a Jesús. Por eso, él dice, mire, dejen en paz a mi madre y mis hermanos, y más bien dice, señaló a los discípulos y dijo,
estos son mi madre y mis hermanos. A veces se gastan ríos de tinta, incluso en la actualidad, para tratar de identificar cuántos años tenía la madre de Jesús, quiénes eran históricamente estos hermanos, cuando allí el mensaje central dice, estos son mi madre y mis hermanos. Está hablando es de los discípulos. Este episodio no es para hablar de los familiares de sangre de Jesús, es para hablar de la nueva familia de Jesús. ¿Cuál es la familia de Jesús? Dice, cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, en verdad, ese es mi Padre, mi madre y mis hermanos. Lo había dicho al final del discurso de la montaña. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, el que cumple estos mandamientos míos, es ese hombre prudente. Bueno, vamos a dejar un espacio para sus preguntas de estos, específicamente de estos dos capítulos 11 y 12 del Evangelio de Mateo, pero pues en general también del curso hasta donde vamos. Entonces, ya sabemos la metodología, ustedes levantan la mano y pues les damos aquí la palabra. Bueno, entonces, Edwin Mauricio, por favor, démosle el micrófono a Edwin. Mauricio Meneses Manrique. Bueno, profe, bendiciones. Bendiciones también para todos mis compañeros de estudio. Quiero hacerle una pregunta. Mirando acerca de la generación perversa que manda la señal, dice usted que, o sea, como que Mateo reinterpretó lo de Jonás, lo de Jonás con Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿sería que esto no lo dijo directamente el Señor, que la señal sería la señal de Jonás? No, no, o sea, no fue directamente de Jesús, sino más bien una aplicación que hace Mateo, realiza Mateo. Gracias. Gracias, Edwin. Es difícil establecer, hay libros que se especializan e investigadores que se especializan en ir a encontrar las palabras auténticas dichas por Jesús. Realmente eso es muy complicado, ¿sí? Ir a decir de todo lo que dicen los evangelios, y a veces los evangelios reportan una palabra de Jesús, y entonces sí la dijo, y la dijo según lo que reporta Mateo o Lucas o Mateo o Marcos o Juan. Es bien complicado, aunque pues a quienes apasiona el tema, hay libros e investigaciones al respecto. De manera que podría ser muy difícil de establecer si tal ejemplo salió exactamente de los labios de Jesús. Es difícil decir sí o es difícil decir no, pero lo segundo sí es muy importante, es cuál aquí, al Mateo reportarnos este mensaje de Jesús, estamos diciendo, vea, cómo la comunidad del año 60, 70 está reinterpretando ese, ese, ese episodio. Y aquí vuelve y juega, salta a la vista otra cosa muy bonita y muy interesante, es el conocimiento que el evangelista presupone de sus lectores acerca del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque no explica, dice, vea, es que imagínense que a Jonás le pasó esto, no. Se supone que ya se leyó el texto del Evangelio de Jonás. Entonces, digamos que este es un evangelio escrito para personas con cierto nivel de profundización y de conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, todo el evangelio es o la edición final del Evangelio, ustedes estudiaron, es hacia el año 60, después del año 60, 70, es decir, han pasado 30 años del, del misterio pascual de Jesús, y lo que pretende el Evangelio es mostrar, explicar las palabras, las obras de Jesús con el propósito de quienes
de que quienes ya pertenecían a una comunidad de creyentes fortalecieran su fe. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que Lorenzo Perú también estaba hacia ahí, está con la mano levantada. Vamos a darle la palabra a Lorenzo. Muy buenos días, profesor. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Gracias, profesor. Qué buena es la enseñanza y agradecido, pastor, por esta enseñanza. La pregunta que tengo es que se llama en el Juan capítulo 11, versículo 4. Cuando Jesús dice que llama para Lázaro, la enfermedad de Lázaro no fue para la muerte. ¿Cómo podemos saber nosotros hoy que hay muchas enfermedades de nosotros y nos llevan a la muerte? Y algunos quizás no. Esa me pregunta, pastor. Bueno, es otro tema porque estamos en Mateo, pero bueno, pero no la voy a Estamos en eludir. Juan, Juan, capítulo 11, de versículo 1 adelante, ¿no? Sí, pero no, digo yo que el curso es de sinópticos, pero no voy a evitar la pregunta. Ya, pastor. Entonces, de todas maneras, es la interpretación. Porque, bueno, Jesús dice un poquito más, dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Sí, o sea, hay que leer una primera cosa, para la gloria de Dios. Porque en el Evangelio de Juan, pues ese va a ser el último de los grandes signos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Y efectivamente, después de esa resurrección de Lázaro, dice, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María a darle el pésame, creyeron. Bueno, y como respuesta dice, y ahí decidieron matar a Jesús y también matar a Lázaro porque era la evidencia. Bueno, pero entonces allí no es que no sea para muerte, no. O sea, sí, pero va completo. Esto, esto no es para la destrucción, sino va a ser para la gloria de Dios. Y allá, enseguida, en el capítulo 12, al final, Jesús va a decir, Padre, glorifica tu nombre. Y del cielo viene la voz, así como aquí la voz del bautismo que dice, este es mi hijo. Allí en Juan dice la voz del cielo, ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Entonces, allí Juan marca que todo lo que hace Jesús está dirigido hacia la glorificación de Dios, la glorificación del nombre de Dios. Entonces, es por eso, porque sabemos todo el episodio allá. Bueno, Lázaro finalmente muere, parece que fracasa Jesús, pero al final está que muchos judíos creyeron. Y es decir, que a través del creer en el Evangelio de Juan, se glorifica, esa es la glorificación del nombre de Jesús, porque en el Evangelio de Juan, la glorificación también es el término para referirse a la exaltación de Jesús en la cruz. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, por su pregunta. Bueno, démosle la palabra a Elías Alcántara, por favor, y después a Rocío Cartolín. Profesor, Elías, lo buenos días. escuchamos. Dios le bendiga y bendiciones también para todos los compañeros de la clase. ¿Me escucha? Sí, ¿Hola? señor. Perfecto. Profesor, estamos tratando el Evangelio sinóptico del autor Mateo, el capítulo 12, el verso 31 me llama poderosamente la atención. Leo en el texto, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La pregunta puntual, profesor, es ¿qué implicancia tiene esa blasfemia contra el Espíritu que habla el escritor? Que según parece es taxativamente tajante, ¿no? No será perdonada. Entonces, hay algo que a la fecha no se pueda perdonar, saliéndonos del marco histórico, ¿no? En el que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque decían que
hacía milagros por la obra de Satanás, etc. Entonces, la pregunta, profesor, es ¿qué implicancias tiene hoy la interpretación de este versículo, de repente no en el hecho de la literalidad, sino más bien en otro tipo de connotación ya? Gracias. Bueno, gracias, Elías. Efectivamente, pues allí eh, vemos como otro caso donde Mateo acumula ciertos dichos de Jesús que pues que les faltaría como un contexto, casi que solo esta palabra, Mateo hubiera podido escribir un capítulo entero respecto a esta palabrita de Jesús que es muy importante y que habla acerca de algo aparentemente contradictorio. Ya Jesús en varias ocasiones ha hablado del perdón y hablará. ¿Cuántas veces perdonar? 77 veces. Dice, 70 veces 7 mejor. Porque si no perdonan de corazón, su Padre tampoco los perdonará. Es decir, que hay unas condiciones. Si se presentan esas condiciones, existe el perdón de Dios. Pero dice, hay algo que no se perdonará. Es ese pecado contra el espíritu. Hemos visto ya desde el inicio, incluso desde los relatos de la infancia, ha quedado clara la presencia del espíritu en la vida de Jesús. Y de paso, la presencia del espíritu en la vida de la comunidad. Es decir, el espíritu es el que hace todo. El espíritu es el que provoca la conversión de las personas. El espíritu es el que permite abrir el corazón a Dios. Entonces, en ese caso, ¿qué es el pecado contra el espíritu del cual habla Mateo acá? Pecado contra el espíritu es cerrarse a Dios. Cerrar, y Elías dice, bueno, hoy, ¿qué implica? Hoy es eso. Cuando el ser humano se cierra a Dios, esa es la blasfemia, no es abrir la boca y decir una mala palabra. Sí, será más grave eso que asesinar a alguien, que robar, que ser corrupto. Tal vez no, ¿sí? ¿Cuál es la implicación, cierto? Entonces hay personas que no, yo me salvo porque yo jamás he blasfemado contra el espíritu, pero es un corrupto, un infiel, un borracho, ¿sí? No, no se trata de eso. El pecado contra el espíritu es cerrarse a la acción del espíritu. Cerrarse a la acción. El que se cierra a la acción del espíritu peca contra el espíritu. Y quien, volviendo a las bienaventuranzas y a la tarea que muchos de ustedes hicieron, de la que era obligatoria para hoy, cerrarse contra el espíritu, ¿qué es? Ser rico en el espíritu, ¿no? Dichosos los pobres en espíritu. O sea, los que están dispuestos a aceptar en su espíritu humano la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el espíritu? El que no es pobre en espíritu y por tanto, con su jactancia, con su prepotencia, con su vanagloria, no deja que el Espíritu Santo actúe en él. Ese es un poco el pecado hoy contra el Espíritu Santo. Muchas gracias por la pregunta, Rocío Carolín Príncipe. Le damos la palabra. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. En Mateo 11:11 tengo dos versículos. En Mateo 2:11 nos da el grado del término mayor, ¿no? En primer lugar, acá dice, de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. Rocío, si puede apagar no su micrófono, sino sus parlantes. Sí. Deje solo prendido el micrófono. Ya. Sí. Ahora. Sí, diga por favor. Ya, buenos días, disculpe. En el versículo, en Mateo 11, nos habla, dice acá, de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces acá entiendo que hay un grado de valor, ¿no? Le da en el término mayor. Quería un poquito que me explicara.
Y en el versículo 30, si bien es cierto, en el legalismo judío había una pesada carga, acá Jesús hay un contraste en el versículo 30 donde dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quería que me explicara estos dos versículos. El primero, ¿cómo es? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista, ¿cierto? Vea, porque el tema de estos dos capítulos, 11 y 12, es precisamente el reino de los cielos. Y el tema de Jesús, o un tema del evangelio, es precisamente el tema del el más pequeño. ¿Cómo construye Mateo la comunidad? La iglesia es la comunidad donde cada uno trata de ser el más pequeño que su hermano, no el más grande que su hermano. Entonces, es en ese sentido. Y pues no es que Jesús indique una jerarquía de quién es más o menos en el reino de los cielos, sino para hablar de la importancia. El más importante profeta, predicador, hombre de Dios en la época de Jesús era Juan Bautista. Consideraban el más santo, el más rígido, o sea, el que proponía algo nuevo para renovar la interpretación de la escritura, del judaísmo, etcétera. Dice, a pesar de todo lo que hacía Juan Bautista, dice, vea, eso es otra cosa. Él es más, no quiere decir que va a quedar de últimas, pero digamos que si usted hace parte de la comunidad de Juan, de los discípulos de Jesús, la comunidad de los más pequeños, realmente ese es el logro mayor. Y no tiene que cumplir, porque de todas maneras, de alguna manera, cierto aspecto de la predicación de Juan Bautista no estaba lejos del fariseísmo, ¿no? Porque él predicaba un convertimiento, una conversión radical, ciertas cosas que lo acercaban, por lo menos teóricamente, a la concepción del fariseísmo. ¿Cuál es la concepción del fariseísmo y en cierta manera de Juan Bautista? Es que yo me salvo porque yo me hago un esfuerzo. Soy yo el que me convierto, soy yo el que dejo de la mala vida, soy yo el que soy bueno. Acuérdense la oración del fariseo en el templo. Uy, Señor, gracias porque no soy como ese pecador allá, sino que yo sí soy fariseo. Entonces, de alguna manera, Jesús propone algo nuevo y pues como lo propone algo nuevo y si uno propone algo, pues es algo mejor, mucho mejor ser discípulo de Jesús que ser discípulo de Juan en esa manera. Y es legítimo pasar de un lado a otro. Solo que la propuesta de Juan es buena, es benéfica, pero es parcial. La propuesta de Jesús es total porque actúa aquí el Espíritu Santo. Y acuérdenme rápidamente la otra pregunta. Del versículo 30, ¿no? Porque antiguamente el legalismo ya. es una carga pesada, pero acá Jesús da una respuesta, nos propone, ¿no? Sí, aprendan de mí. Mi carga. Sí, porque esto va siempre en el contexto de los fariseos. Ojo, los fariseos dicen, sí, él dice, vea, ustedes ponen cargas enormes, toneladas, aquí exagerando, a los que los escuchan y ustedes no, ni un muevo, ni un dedito mueven. Vea, es el mismo tema de la pregunta anterior. Es decir, donde yo me salvo cargando, haciendo, esforzándome. Y por eso, vea, ustedes dejen de pararle bola a los fariseos, no le paren bolas, no les hagan caso a los escribas que les toca hacer no sé qué. Hay gente que cuenta todos los mandamientos del Antiguo Testamento y le salen 613, ¿cierto? Y de pronto más. Les toca cumplir 613 preceptos. Vengan a mí, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cuál es la carga de Jesús? ¿Qué hace usted? Sea pequeño. Hágase más pequeño que sus hermanos. Trate a sus hermanos con
trate a todos con fraternidad. Eso es. No trate a los demás como a un padre, como a una madre, como a un jefe, como a un señor. No llame a nadie señor, no llame a nadie padre. Trátense todos ustedes como hermanos. Pero lo mismo, yo le puedo decir, entonces no es que yo cumplo el evangelio porque no le digo a nadie padre, pero le digo doctor, le digo señor, le digo sí, o sea, no, es que no se trata bueno, de cambiar las palabras, se trata de cambiar la actitud. Jesús en el Evangelio de Mateo nos propone una comunidad fraterna, una comunidad donde todos puedan ser hermanos. Bueno, rápidamente Antonio Lázaro Pizarro. Muy buenos días, pastor. Los saludo en el nombre de Jesús y a todos los compañeros. Para hacerle la pregunta con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona que es atea, que no cree ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo, sí se les puede perdonar? Porque aquí nos está hablando sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús cuando estaba orando por el endemoniado y no creyeron los fariseos ahí, ¿no? Y la otra pregunta es también, como los testigos de Jehová también solamente creen en Dios, más que el Espíritu Santo dice que es una fuerza. Mi pregunta es, si ellos se arrepienten, ¿pueden recibir el perdón de Dios? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que de todas maneras, en cuanto a lo de la blasfemia del Espíritu Santo, pues como digo, es la cerrazón de corazón. Y a veces nosotros, como creyentes, le estamos buscando enemigos a Dios en otros grupos religiosos, en otros grupos confesionales, pues que tienen otro estilo de leer y de interpretar el texto sagrado. Pero seguramente aquí Jesús no está hablando de otros grupos religiosos. Yo sé que los que usted menciona no existían en aquella época, pero es de la actitud del pecado, ¿cierto? Del pecado, que es la agresión al hermano. Y bueno, alguien habla ahorita de jerarquías. También hay jerarquías de pecados, porque hay cuestiones de pronto de transitar en un error doctrinal, pero realmente, y a veces nos preocupamos nosotros, y sobre todo si frecuentamos la parte religiosa, nos preocupamos mucho de eso, pero ahí sí, como nos dice Jesús a los fariseos, pero dejamos de lado lo más importante de la ley: la violencia, la injusticia, el asesinato, la infidelidad, la corrupción. Así, uno como que, vemos en Colombia, se sale de los chiros, se rasga las vestiduras cuando ve una persona que habla, que piensa diferente, pero bueno, es una cuestión doctrinal o de fe, pero ve uno la corrupción, ve uno los robos, ve uno la injusticia social, la pobreza, los niños en la calle, y eso uno dice, no es paisaje, no es importante. ¿Cuál? Entonces, la preocupación aquí no es tanto, o la preocupación primordial, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que Jesús le pide a sus discípulos? Mire, no se cierren al Espíritu Santo, no se cierren al Espíritu Santo. ¿Y para quién es válida esta predicación de Jesús? Ojo, la predicación de Jesús, o el Evangelio de Mateo, fue escrito, ojo, para los seguidores de Jesús, ¿sí? Lo puede leer un ateo, lo puede leer un hinduista, un budista, un shintoísta, bueno, alguien de la New Age, cosas de esas, pero no encuentra su riqueza. Usted, por favor, a un Mateo jamás le regale la Biblia. Oye, creo que no me van a volver a contratar acá.
No, en el sentido que, no, es que primero es la comunidad, ¿sí? Primero es la comunidad y después, sí, dice, mire, le explico un poquito la fe a través de la palabra de Dios, porque para eso fue escrito el Evangelio de Mateo, no para que las personas adhieran por primera vez a Jesús, no como primer anuncio, sino como refuerzo, como una enseñanza de profundización, ¿sí? El Evangelio es una enseñanza, una narración de profundización en la fe. Si usted no tiene fe, ¿en qué profundiza? No. Primero, el don de la fe que llega a través de los hermanos y después sí profundizamos. Entonces, eso es como lo más importante que quiere destacar, pues, el Evangelio de Mateo. Bueno, entonces rápidamente pasemos ahora al discurso parabólico que ustedes estaban esperando con ansias, ¿cierto? En el capítulo 13. Es muy importante porque aquí, vea la similitud, por ejemplo, con el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña Jesús sube, capítulo 13 estamos, Jesús sube a la montaña, aquí Jesús sube a la barca. Lo mismo, acuérdense que no subió a la cúspide de la montaña, o sea, subió un poquito la montañita para tener como ese panorama. Igualmente, ¿dónde proclama Jesús este discurso? En la barca. Pero no es que va a la barca y se va a la otra orilla, no. Va a la barca para que no lo apachurren ahí, para tomar un poco de distancia y ver la gente, como predicar las personas. Y entonces, vea lo que dice. Jesús les enseñó, es una enseñanza. Los discursos de Jesús siempre presentan a Jesús como maestro. Les enseñó en parábolas. Y dice, siempre les enseñaba en parábolas, todo le enseñaba en parábolas y sin parábolas no les enseñaba nada. Entonces, prácticamente eso es lo que Jesús pues presenta acá en este capítulo 13, las parábolas. Y tal vez la parábola clásica es esta del sembrador, que por ser la primera viene muy explicada. Podríamos imaginarnos un contexto donde Jesús como que explica el resto de parábolas. Bueno, es que esa es la Biblia en lenguaje actual. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta Biblia en lenguaje actual, que a veces es tan actual que uno no se acuerda de la tradicional traducción. Pero bueno, aquí lo más importante, primero, Jesús describe la parábola, echa el ejemplo. ¿Qué es una parábola? Ojo, hay que diferenciar parábola de fábula. Las parábolas son historias plausibles, historias que pueden suceder. Las fábulas, entonces, en las fábulas, en cambio, son historias extraordinarias, como raras, ¿no? Entonces hay que diferenciar la parábola y la fábula. En la Biblia hay fábulas. Las fábulas de Esopo, ¿no? Que la tortuga y la liebre. Y en la Biblia, bueno, me acuerdo aquella clásica donde en el Antiguo Testamento dice, vea, los árboles del bosque estaban buscando un rey, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí deja de ser parábola porque un árbol busca un rey. Dice, y entonces los árboles se reunieron y le dijeron al olivo, olivo, ven, reina sobre nosotros, ¿sí? Es fábula, porque los árboles no hablan, ¿sí? Entonces, esa es una fábula, ¿cierto? Para hablar de cómo el rey, según esa perspectiva, iba a ser el opresor del pueblo y el único que le acepta a los arbolitos para ser rey es el más incapaz, es decir, las zarzas, y vengan aquí, los cobijo con mi sombra. Bueno, entonces ese estilo de narraciones de historias son fábulas, ¿sí?
si habla, sí, donde hablan los animalitos, las plantas, etcétera. Mientras que en las parábolas son historias que pueden suceder, o sea, que usted las escucha y dice, ah, sí, sí, venga, ¿qué pasó? Porque si usted escucha una fábula y dice, sí, eso es, ¿quién cree eso? Eso no puede ser posible. Una parábola es una historia que puede ser posible. Puede ser inventada o puede ser real, pero es realizable, ¿sí? Esa es lo práctico de una parábola. Entonces, las historias que cuenta Jesús son plausibles, posibles. Y lo que dice este discurso, Jesús les hablaba solo, bueno, exagerando, solo les hablaba en parábolas y nadie les enseñaba si no fuera en parábolas. Falso si lo tomamos desde el punto de vista literal, porque vimos, por ejemplo, ya otros dos discursos donde no es parábola, son discursos directos a Jesús o a los discípulos o a la multitud. Pero alguien hablaba acerca de si esto, por ejemplo, del Espíritu Santo, sí lo dijo Jesús o alguna cosa, o no la dijo Jesús. Si hay algo que nos puede acercar al lenguaje de Jesús y sobre lo cual muchos estudiosos están de acuerdo, es que realmente Jesús sí predicaba en parábolas. Todos aquí en Latinoamérica tenemos papás, abuelos que cuentan historias y son expertos y cada vez que uno los encuentra, siempre le echan una historia y hay personas que no. Pues Jesús, el estilo de hablar, el estilo de enseñar de Jesús era en parábolas. Probablemente no las pronunció todas así como las presenta Mateo, sino pues en su predicar. Pero Mateo le encuentra tanta riqueza a estas parábolas que le dedica un capítulo de su obra a presentar las parábolas. Tiene varias partes la parábola. Primero, exposición de la parábola. Segundo, explicación de o mejor, diferenciación de la recepción de la parábola. Porque es cuando intervienen los discípulos del versículo 10 al 17, donde dice, vea, a esto se les concede. A ustedes les voy a explicar en qué consiste, pero yo hablo en parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean. Entonces, aparentemente es una historia sin sentido. Una parábola, es una historia del campo, me están hablando aquí del campo, del trigo, de la mostaza, de las perlas, de la pesca, ¿sí? Vea, la predicación en parábolas probablemente fueron unas de las primeras historias que se difundieron en el cristianismo. ¿Por qué? El que no era cristiano, el que no era creyente, el que no conocía la predicación de Jesús, decía, ay, sí, aquí este man aquí hablándome de un ingeniero agrónomo, hablándome de cómo hay que sembrar, ¿cierto? Pero si ya era cristiano, conocía que ahí estaba un mensaje de Jesús y que no estaba hablando del terreno, que no estaba hablando del trigo y de la maleza, que estaba hablando del reino de Dios. Y acuérdense que la iglesia para esta época ya estaba siendo perseguida y una manera de predicar libremente, entre comillas, era dar a conocer las parábolas de Jesús, porque usted contaba la historia y ya sabía cuál era su significado. Pero los enemigos de Jesús, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la comunidad, no entendían que les estaban hablando de las cosas de Jesús, sino de otras cosas. Entonces, ahí entendemos cuando dice, para que oyendo no entiendan y para que escuchando no comprendan. Bueno, entonces es eso. Una parte, se expone la parábola, se expone la diferencia de recepción entre los de la comunidad y los que no pertenecen a ella, que no van a entender nada, ¿sí? Y tercera parte de esta parábola del sembrador, la explicación a los de la comunidad. Vea, esto que Jesús hace con sus discípulos, de llevarlos aparte y decirles, mire, la parábola significa esto. Eso es lo que sucedía en el seno de la iglesia, en el seno de los creyentes, de los cristianos, donde a los que todavía no conocían, no en público, no en la sinagoga, no en las calles, eso no.
en el seno de la iglesia, en el seno de la comunidad de creyentes, les explicaban qué significaban las palabras de Jesús, no son las parábolas. Entonces aquí está hablando cómo la iglesia crece es en la pequeña comunidad. Y ese es el sentido de las parábolas. Usted sale y le habla a otro de la cizaña, de la red, de otras cosas, y ese otro pues no va a entender que le están hablando de los misterios del reino. Sí, Elías Alcántar, gracias, esa podría ser, bueno, no, puso el mensaje, no sé si todos lo ven, precisamente eso, ¿cierto? Entonces, exposición, contraste y explicación, podríamos decir eso. Pero es esa segunda parte, el contraste, es evidenciar lo que ocurría históricamente también, como unos entienden y otros no entienden. ¿Por qué otros no entienden? Porque les falta la comunidad que les explique, que los haga crecer. Por eso la palabra que dije anteriormente, pues si usted le regala la Biblia a alguien, pues no está haciendo realmente, bueno, si es una persona creyente que esto, pues sí, pero si no, no es que está haciendo algo extraordinario y maravilloso. Entonces, yo sé que hay campañas para promocionar que cada uno tenga su Biblia, pero esa campaña tiene que ir direccionada, acompañada de una comunidad. Una comunidad puede ser el esposo, la esposa, los hijos, la familia, ¿sí? Es decir, alguien que nos ayude a explicar. Entonces, bueno, después de esto, cada parábola tiene una misión especial, ¿cierto? ¿Por qué la parábola de la cizaña? Porque a todo el mundo, sí, sobre todo el que ya así lleve un mes en la iglesia, pues nos creemos, todos tenemos un fariseo dentro, ¿no? Es decir, nos creemos mejor que los demás. Y los discípulos le dicen a Jesús, uy, también será como ocurre con los trabajadores, ¿eh? Vamos a arrancar la cizaña porque la cizaña no es trigo, no es semilla buena, daña, le va a quitar oxígeno, le va a quitar tierra buena al trigo. Arranquemos, le dicen, no, que usted, ¿cómo se asegura que está arrancando cizaña? Si ahora más tardecito pongan en Google la palabra cizaña y la palabra trigo en Google Imágenes y verá que eso no se distingue, eso parecen iguales. La cizaña y el trigo son iguales. Pues nosotros que no somos cultivadores de trigo, un ojo experto, pero si un ojo experto se confundía mucho más uno, ¿cierto? Es decir, no arranquen la cizaña, porque al arrancarla, pues arranca también el trigo. Y de pronto arranca también trigos pensando que son cizaña porque son muy parecidos. Entonces, mire, y es que es la estrategia de Jesús. Ese es el cristianismo que enseña Jesús. Es la manera de cumplir. No se trata, como hacían los fariseos y el judaísmo, excluya, este tipo pecó, exclúyalo, queda impuro, no puede tocar, no, sí, es una estrategia, tiene sus buenos propósitos, es la conversión para que la persona que se siente excluida, pues diga, uy, no, déjeme entrar, entonces se convierte y vuelve. Pero era una estrategia que no estaba teniendo mucho éxito. Es la estrategia de excluir al pecador. Jesús dice, no, acoge al pecador, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí, come con los pecadores, se sienta a la mesa con los pecadores, para que se conviertan, no por el miedo al castigo, sino por la misericordia de Jesús. Eso es lo que hace convertir a las personas. El trato amoroso, cariñoso, amoroso. Ustedes que tienen que, o no, cuando vemos un padre, una madre de familia, ¿cierto? A veces
las familias más armoniosas suelen ser donde se vive más la misericordia, el cariño. Cuando una familia se basa solo en el castigo a los hijos, en la prohibición, pues ese hijo por donde ve un escape, así como el agua que se filtra por un huequito chiquito, pues lamentablemente casi que llega a cometer errores, porque es la misericordia de Jesús que nos enseña el Evangelio de Mateo, aquella que es efectiva. Ojo, es misericordia, es amor, no es alcahuetear, ser cómplice con el pecado, con el delito, con las cosas que están mal, es ser misericordiosos. Y eso lo muestra la parábola de la cizaña. La parábola del grano de mostaza nos muestra lo que era la realidad de la comunidad en el siglo primero. No eran grandes multitudes, grandes, y a veces, no sé, en las comunidades cristianas se piensa que el líder, la comunidad más exitosa es la más numerosa. Puede que sí, pero no es el único criterio. El grano de mostaza, el reino de los cielos es pequeñito, va creciendo poco a poco y se convierte en un arbusto. Es decir, no es la cantidad, es la calidad y es la perseverancia la que, la que llena. ¿Cierto? Basta un poquito. Jesús, vea, mire esto, ¿no? Nosotros queremos que todo el mundo crea en Jesús. Dice, no, es que la tarea del cristiano no es hacer que todo el mundo sea cristiano. Aquí un poco recordando las parábolas, las palabras que están, ustedes son luz de la tierra y sal del mundo, después de las bienaventuranzas. Aquí, con la parábola de la levadura, dice más o menos lo mismo. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Una comunidad donde hay personas que se respetan, que se aman con el amor de Dios, que son misericordiosas, movidas por las enseñanzas de Jesús, eso fermenta la masa, fermenta la sociedad, fermenta el edificio, el barrio, bueno, el contexto en el cual cada uno se presenta. Y de alguna manera, cuando Jesús dice, una pregunta que me hicieron anteriormente, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista, es eso, es que la propuesta de Jesús es un tesoro, es una perla, porque no se está proponiendo al mismo, está proponiendo el reino de Dios. Y por eso todas estas parábolas suelen comenzar diciendo, mire, con el reino de Dios pasa, con el reino de Dios sucede ¿cómo? ¿Sí? Con ese comerciante que encuentra el tesoro, el valor más grande para los seguidores de Jesús es el reino de los cielos. Y tienen que poner todo a su disposición, no solamente hacer esfuerzos esporádicos al respecto. Entonces, un poco, pues esas parábolas nos enseñan pues estas situaciones. Lo mismo también lo podemos pensar con la parábola de la red, muy parecida a la de la cizaña, ¿sí? Es decir, se bota la red y ahí viene toda clase de pescaditos. Entonces, para decir, vea, ¿a quién le toca elegir quién se queda y quién se va? Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas, ¿sí? No es un oficio del hermano, no es un oficio del discípulo arrancar la cizaña. El oficio del discípulo es vivir en fraternidad. Bueno, un poco así para ver el panorama general de del discurso en parábolas. Ese discurso en parábolas también termina con una parte muy bonita que yo creo que a ustedes les ha pasado en este diplomado, versículo
13:51, donde dice, todo maestro de la ley, versículo 52, se convierte en discípulo del reino de los Dios, del reino de Dios, se parece al que va a su tesoro y de allí a su bodega y de allí saca cosas nuevas y cosas viejas. Así es todo discípulo del reino. Vea, cuando ustedes comenzaron el diplomado, dijeron, pero si yo ya he leído el Evangelio, si yo ya he leído la Biblia, si yo la leo con frecuencia, el discípulo del reino, como pequeño, como es pobre en espíritu o busca hacerlo, pues no tiene la prepotencia de decir, ah, no necesito nada, sino un poquito parecida al filósofo, solo sé que nada sé. Entonces, aquí el discípulo del reino dice, ay, pues, cuando ustedes leen un trozo de la Biblia o atienden una explicación o profundizan, dicen, ay, vea, esto ya me lo sabía. Ay, pero si estoy abierto al reino de los cielos, encuentro siempre algo nuevo, una novedad. Entonces, no es que yo cada vez que leo la Biblia tengo que encontrar siempre una novedad. Jesús lo dice. El escriba, el discípulo del reino, encuentra siempre cosas nuevas y cosas viejas. Y no es que las cosas viejas las botan, ¿no? Ah, esto ya me lo sabía. Ah, esto ya lo había entendido. Las cosas nuevas. Ah, ahora entiendo mejor. Entiendo de una nueva manera, etc. Bueno, vemos ahora pues este siguiente paso que después de este discurso en parábolas, pues tenemos pues nuestra narración. Ahí tenemos bueno, valga la redundancia, la narración de lo que sucede después. Y vea como al final del discurso de la montaña, cuando Jesús terminó de decir estos discursos, estas parábolas, se fue de allí, ¿sí? Termina en el versículo 53, va a Nazaret y nos narra aquí la muerte de pormenorizada de Herodes, la muerte de Bautista por parte de Herodes. Y allí vemos cómo también se parecían mucho estas dos figuras, Juan y Jesús, ambos mártires, ambos con una predicación fuerte. Y precisamente muchos estaban confundidos acerca de si Juan no era el Mesías, precisamente porque también había sido, había muerto a causa de su predicación. Y entonces, mira, aquí la primera multiplicación de los panes por parte de Jesús ocurre como consecuencia de lo que Jesús escucha de Juan Bautista, porque después del martirio de Juan Bautista dice, los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de Jesús, de su maestro, perdón, lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Cuando Jesús oyó lo que había hecho Juan, subió a la barca y se fue a un lugar solo. Entonces, podríamos ver de alguna manera como cierto luto de parte de Jesús. Y entonces vea a Mateo cómo bailando. Jesús subió a la barca para irse solo, pero resulta que cuando bajó de la barca, entonces ya une las dos cosas y encuentra a esa muchedumbre, tiene compasión, sana a sus enfermos, les da de comer. Denle ustedes de comer. No se desentiendan. El hermano, estamos creando comunidad, el hermano no se desentiende de sus hermanos. Que ellos miren a ver cómo hacen. No, denle ustedes de comer, les dice Jesús a los discípulos. Y con la intervención de Jesús, después de dar gracias, partir el pan y darlo a los discípulos, dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Entonces, allí pues está esta actitud de Jesús y esta consecuencia de Jesús. Aquí también, bueno, alguien mencionó antes el Evangelio de Juan, pero lo mismo, así como en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, la multiplicación de los panes y el caminar de Jesús sobre el agua están en el mismo contexto, pues acá, es decir,
todo esto Mateo lo ubica pues en el contexto allí de Cafarnaúm, porque estamos en la barca, Jesús que atraviesa, Jesús que da de comer a la multitud y Jesús que usa, aquí vale la pena, bueno, una palabrita, ver la importancia de la barca. La barca que aparece acá y que apareció también en el discurso parabólico, por ejemplo, es el salón de clases de Jesús, por decirlo de alguna manera, es el lugar de la enseñanza. La barca tiene como distintas connotaciones, es lugar de enseñanza, lugar de encuentro. O sea, allí se encuentra Jesús con sus discípulos. Es lugar de crisis. La barca suele representar a la comunidad. ¿Sí? Jesús enseña en la barca. En la comunidad es donde cada quien aprende acerca de Jesús, se forma sobre Jesús. Comunidad, la barca es lugar de crisis, ¿sí? Estaba oscuro y gritaban, un fantasma, un fantasma. Lugar de crisis, lugar de salvación. Pedro le dice a Jesús, Señor, sálvame. Es la comunidad. Entonces, la barca, de alguna manera, es interpretada por muchos expertos como signo de la comunidad. La barca representa a la comunidad. Bueno, y entonces, después también la barca es lugar de fe. ¿Sí? Fíjense que al final de ese episodio, casi versículo 32, todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 15, tenemos esa polémica con los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados? ¿Por qué siguen sus propias costumbres? Entonces, Jesús plantea que realmente los fariseos no están cumpliendo la ley, que ellos no están siendo fraternos. Y les muestra, ahí ven ejemplos, cómo con el cumplimiento que ellos tienen, en vez de estar cumpliendo, por ejemplo, el mandamiento de honrar a padre y madre, lo están ayudando a incumplir. No están cumpliendo. Entonces, no es que estén actuando de manera excelente y Jesús equivocadamente. Interesante también, bueno, repite, hay cositas que estaban ya en el Sermón de la Montaña, ¿cierto? Lo que hace impuro delante de Dios no es la comida que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, un poco, ¿cierto? Y Jesús lo que pretende es dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, dice, ¿qué es lo que hace mal al hombre? Capítulo 15, versículo 18 al 20, lo que hace impuro es la infidelidad, la indecencia, los robos, los insultos, las agresiones, no lo que entra al hombre. Incluso hoy día, podríamos decir que a veces hay esas impurezas rituales, se quedaron casi como, diríamos, impurezas gastronómicas en el mundo judío. Ustedes ven que hay alimentos, van al supermercado, encuentran alimentos que son kosher, supuestamente puros para consumir, y los consumen también los judíos no practicantes, porque ya dejó de ser como algo religioso y se volvió algo cultural. Es como, bueno, en Colombia los tamales, de acuerdo a la región, o cómo se hace, preguntemos cómo se hace un pan, cómo se hace una sopa. Hay distintas. ¿Cuál es el excelente plato típico de un país? En cada región de pronto lo hacen de manera diferente.
Eso se convirtió en una cuestión culinaria más que en una cuestión de fe. Y Jesús es lo que enseña. Mire, usted no se preocupe por lo que come, preocúpese por lo que hace, por lo que sale de su corazón, por lo que sale de su corazón a través de la boca. En el capítulo 16, pues Jesús vuelve a hablar de la cuestión de Jonás, ¿cierto? Para hablar otra vez de esa misma situación, de ir enseñando cuál es el propósito de las señales, ¿no? Los fariseos decían, ay, haga una señal para que le creamos, pero ojo, era una trampa, ¿cierto? Dice, a usted no se les va a dar otra señal, ya se les dio una señal y fue la de Jonás. Vayan y lean el capítulo, casi como por decir algo, que ya, ¿cuál es la señal de Jonás? No le explica en este caso. Entonces, esta parte del Evangelio de los capítulos 13 al 17 se caracteriza por una fuerte polémica con los fariseos, pero sobre todo con la identidad de Jesús. ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? El capítulo 16, versículo 13 al 18. Ojo, después de decirle, mira, los fariseos está bien, vea, esa actitud no, hagan lo que les dicen. Sus enseñanzas son buenas, teóricamente fundamentadas, pero no actúen como ellos, porque no tienen lo fundamental, que es la actitud de hermanos. Y aquí es donde viene la enseñanza de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús? Distintas respuestas. ¿Y ustedes qué dicen? Tú eres el Mesías, versículo 16, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios que vive y da vida, dice esta traducción. Bueno, y ojo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué significa decir Jesucristo? O decir Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías. Va de la mano, va junto al significado de ese mesianismo que llega a su punto culminante con la pasión, muerte y resurrección. Por eso Jesús allí anuncia su pasión y le dice, bueno, me harán sufrir mucho, lo van a matar, después de 3 días resucitará. Jesús escucha la palabra de Pedro, primero, tú eres el Mesías, después, no, que no te suceda. Y es donde Jesús le dice, no, Señor, a ver, hazte detrás de mí, Satanás. No aléjate, Satanás, como dicen algunas traducciones, sino ni váyase, no. Hazte detrás de mí, dice el griego. Deuro o piso mu, hazte detrás de mí, que es lo mismo que le había dicho la primera vez que lo encontró. Sígueme. Satanás, sígueme. Deja de ser Satanás, de ponerme trabas y conviértete en un auténtico discípulo, uno que sigue detrás de mí. Entonces, es eso. Eso es lo más duro para los cristianos, para los creyentes. Pensar que el Mesías, que es un título medio militar, como se pensaba, el descendiente de David, hijo de David, y ahora este militar no sale con que tiene que ser asesinado en la cruz. Por eso, enseguida del episodio del anuncio de la pasión, viene el episodio de la transfiguración. ¿Qué quiere decir? Mateo nos muestra aquí a Jesús, no al Jesús que camina, que predica, sino es el Jesús resucitado, el de la transfiguración. Y aquí la tesis de Mateo, ¿no? Que Jesús no viene a anular la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Por eso en la transfiguración aparecen Moisés, la ley, y Elías, los profetas. ¿Qué se pretende con este texto? Animar a los cristianos. O sea, cuando les muestran a los cristianos el episodio por primera vez de la resurrección, de la pasión, junto a él se muestra ya el anticipo de la resurrección, que es lo que se pretende con esta teofanía, con este relato de la transfiguración.
es mostrar todo, que no es morir por morir, sufrir por sufrir, sino esa pasión que desemboca en la transfiguración. Entonces, ese un poco es como el sentido, y todo este episodio pues termina otra vez con un nuevo anuncio de la pasión prácticamente. Bueno, yo creo que con esto dejemos allí el discurso, que es cortico, para que ustedes lo estudien, y más bien si tienen preguntas al respecto las dejamos para la próxima vez. Entonces dejemos 5 minuticos, todavía nos quedan para un par de preguntas, por favor. Bueno, entonces vamos a ver, entonces, uy, aquí tal vez yo no veo todo. Gisela Vallejo, Ecuador, por favor. Buenos días, profesores, muy buena su enseñanza. Quería preguntarle, cuando Mateo usa la historia de Jonás, que Jesús refiere a eso, Jonás no existía, ¿no es cierto? Es un cuento. Y habla de los 3 días, pero ese es un cuento, pero en cambio con Jesús es una verdad. Entonces, no sé si al hablar de Jonás es como diciendo, eso es un cuento, pero lo de Jesús que resucitó a los 3 días, ese sí es verdad, no es un cuento. No sé si, si me expliqué. Bueno, yo no sé si le entendí tampoco, pero no, digamos que los estudios de crítica, de crítica literaria, crítica textual, etcétera, que se han hecho hoy, no existían en la época de Jesús. Y es que estos relatos, yo no diría es un cuento, es una narración. Es que para los antiguos, lo importante era la narración, el mensaje. Hoy día dicen, pero sí pasó con pelos, señales, muéstreme la cámara de seguridad que dice, pero no hay resolución alta, no se sabe si sí pasó, si hubo robo o no hubo robo. Para los antiguos, la riqueza de una narración, ojo, la riqueza de una narración no estaba compuesta por su historicidad. Eso no era lo que le daba valor a una narración. Nosotros aquí decimos, bueno, cantamos a grito herido el himno nacional de la República de Colombia. Y entonces, por ejemplo, hay una estrofita que dice que a los... Ah, no, uy, véalo, ¿cómo eran los soldados colombianos hace 200 años? Su varonil aliento de escudo le sirvió. Eso todos lo cantamos y no sé qué. Pero un aliento varonil sirve de escudo. ¿Mm? Y eso lo cantamos y lo enseñan aquí, los soldados lo cantan muy bonito. Pero es un himno muy bonito, como los himnos nacionales, pero el valor no está en que lo que cuenta fue lo que pasó, sino en que quiere exaltar, en este caso, la virtud del valor de un soldado. Bueno, los antiguos no se hacían la pregunta de si eso que les estaba sucediendo pasó, sino de, uy, aquí, qué narración tan bonita. O sea, se dejaban llevar por la narración porque sabían que ahí les estaban dando una enseñanza. Y por eso aquí nos dice, uy, pero no, pero Jesús ya no había multiplicado los panes, uy, otra vez, otra multiplicación. No, es la riqueza de las narraciones. Y no es, sí, los cristianos del finales del siglo I, comienzos del siglo II, no se volvieron locos diciendo, uy, pero ¿le creemos a Mateo o le creemos a Marcos, le creemos a Lucas, le creemos a Juan? Sino decían, uy, venga, un evangelio, leámoslo en esta comunidad, porque para ellos era riqueza. Entonces, no era considerado como un relato sin valor, Gisela, pero era un relato muy conocido por los judíos. Entonces, para ellos
no era comparar un relato que no era histórico con un relato que sí era histórico, sino tomar ese relato bien conocido como ejemplo de lo que le iba a suceder a Jesús. Elías Alcántara. Sí, profesor. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, Hola. brevemente, por favor, que queda un minutico. Gracias, profesor, por la enseñanza de esta mañana. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el contexto de la confesión se lo dice a Pedro. Realmente se lo dice a Pedro como, como el dueño de las llaves del reino, en la interpretación literal que de repente algunas comunidades lo realizan hoy. Esa es la pregunta, profesor. Bueno, digamos que la respuesta es similar a otra por las mismísimas palabras de Jesús, pero era lo que la comunidad estaba transmitiendo, digamos. Difícil saber si se los dijo. Hay algunos que no, que tú eres Pedro, y entonces se volteó y dijo, y vea, y allá sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así como para decir cómo hacemos para interpretar eso. No es tanto lo que pudo decirle Jesús a Pedro, sino lo que se estaba transmitiendo en la época en que se escribió el Evangelio. Entonces esto no es que pasa simplemente por la anécdota, por decirlo de alguna manera, de la conversación entre Jesús y Pedro, sino cómo lo recibió la comunidad. Y con estas palabras, lo que importa es que lo que Mateo está enseñando es la importancia de la comunidad, la comunidad. La comunidad como que avala las situaciones, la comunidad, la eclesía, como le va a decir San Pablo. Entonces, y es lo que se ve. Jesús no quiso unos discípulos individuales entre sí, ¿cierto? Sino una comunidad. Y en ese sentido, pues había distintos tipos de comunidad, y efectivamente tenía mucha fuerza una comunidad donde Pedro pues tenía también una autoridad superior a la de otros discípulos, como se evidencia también en los Hechos de los Apóstoles y en algunas incluso de las cartas de Pablo, donde se ve como la comunidad de Jerusalén pues tiene una autoridad de servicio a esa comunidad. Bueno, listo, 30 segundos, Lorenzo. Lorenzo, Perú. Muy bien, buenos días, pastor. Mi pregunta es relacionada al Mateo 13:12. Dice acá la pregunta, ¿qué significa al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará? Hablando posición de tierra o si no espiritualmente, pastor, quiero que me explique. Gracias. Es el contexto de la explicación de las parábolas, ¿cierto? Es de, al que tiene se le dará, porque el que tiene comunidad se le dará explicación y podrá entender cada vez mejor, ¿sí? Que entonces son los discípulos que están con Jesús, es la comunidad. Siempre se le dará. En cambio, el que no tiene, el que está por fuera de la comunidad, pues no se le dará el entender las parábolas porque no hay quien se las explique. Entonces, es un poco de eso. Habla de la importancia de la comunidad. Bueno, me disculpo con ustedes que me Gracias, pasé pastor. Dios lo bendiga. un poquitote el día de hoy, un par de minutos. Les agradezco por su participación y Dios mediante nos vemos el próximo sábado para el cierre.